Ok. Entonces, vamos a continuar con la guía 7. La clase pasada habíamos trabajado más fuertemente sobre Biot y Savart y hoy nos vamos a concentrar en problemas donde apliquemos la ley de Ampère. Si recuerdan, la semana pasada nos habíamos concentrado en magnetostática, en la parte derecha de estos apuntes que usamos en la última clase. Habíamos definido el campo magnético a partir de la ley de Biot y Savart, con esta expresión que está en negro, y decíamos que cuando una corriente eléctrica circula por un cable unidimensional, entonces la expresión que utilizamos, la expresión de la ley de Biot y Savart para encontrar el campo magnético generado por esa corriente, es esta que está aquí, donde R es la posición o el vector posición donde quiero medir el campo, del campo que quiero determinar, generado por una corriente I circulando por un cable, como decíamos, donde R', el vector R' es el vector posición de este diferencial de este elemento diferencial de cable por donde circula la corriente I. Y este R que está acá es obviamente este R que está acá. Recuerdan ustedes que el vector R menos R' es otro vector que va desde el diferencial de L hasta el punto donde quiero conocer el campo magnético. Y ahora vamos a concentrarnos en la aplicación de la ley de Ampère para encontrar el campo magnético generado también por un conductor. Y decíamos también en la clase pasada que la ley de Ampère nos dice que la integral de línea de campo magnético en una espira cerrada es igual a μ0, la permeabilidad del espacio vacío, multiplicado por la corriente que atraviesa el área determinada por esta espira, que llamamos espira amperiana o lazo amperiano. La generalización de esta expresión viene dada por la ecuación que tenemos acá abajo, porque la corriente encerrada por una espira no es otra cosa que la integral de superficie de la densidad de corriente J. Entonces, vamos a comenzar resolviendo el problema 7 de la guía, que nos plantea lo siguiente. La magnitud del campo magnético en el centro de un solenoide cuyas espiras se han devanado estrechamente es 5 por 10 a la menos 4 teslas. La corriente en las espiras del solenoide es 1 ampere. ¿Cuántas vueltas de alambre por unidad de longitud tiene este solenoide? Profe, ¿qué es devanado? Justamente lo que vamos a encontrar es que tenemos como apoyadas uno encima del otro espiras circulares. Están tan estrechamente, es como si tuviésemos piensen en un resorte, ¿sí? Que es justamente un conductor enrollado alrededor de un cilindro. Ahora, están muy compactamente dispuestos uno sobre el otro, casi como si tuviésemos una circunferencia, otra circunferencia, otra circunferencia. ¿Sí? Vamos a repasar rápidamente lo que habíamos dicho la clase pasada sobre la ley de Ampère. Lo que tenemos que hacer para resolver un problema de búsqueda de campo magnético utilizando la ley de Ampère es hacer lo siguiente: buscar alguna espira amperiana, esta C, que puede ser circular o puede tener otra forma, ahora vamos a ver otras, de acuerdo a la simetría del problema. Y lo que tendríamos que hacer es encontrar el producto escalar del campo magnético por el diferencial de L en cada punto de esa espira. Hacer la suma de esos productos escalares, una suma de diferenciales, por lo tanto una integral, e igualarla a μ0 por la corriente que atraviesa la espira. Habíamos visto como caso genérico algo así en la clase pasada. También habíamos visto algo como esto,
que simplemente lo que nos dice la ley de Ampère es que si tengo una espira como esta que está acá, entonces lo que debo hacer es en cada punto de la espira, nuevamente, el producto escalar del campo en ese punto multiplicado por el diferencial de L en ese punto, y hacer lo mismo para cada punto de la espira y sumar todos esos productos escalares. Eso no es otra cosa que hacer esto que está acá. Estamos sumando esos productos escalares, que son, como son elementos diferenciales, la suma grande, digamos, es una integral. Y eso lo igualamos a la corriente que encierra o que atraviesa la superficie definida por la espira. En este caso, por ejemplo, acá hay una corriente, adentro no hay ninguna, la integral de línea del campo tiene que ser cero. ¿Qué pasa en el caso de tener un solenoide? Fíjense, acá estamos haciendo un gran zoom, entonces vemos que la espira enrollada alrededor de un cilindro, justamente vemos como que están separadas y vemos desde muy cerca cómo son las líneas de campo magnético y que es algo que esperamos, ¿no? Porque cerca, muy cerquita del cable, lo que vemos son líneas semejantes a las que encontraríamos en un anillo. Déjenme que les muestre, que les recuerde cómo eran las líneas de un anillo. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta imagen? Ahora, nosotros lo que tenemos es como si tuviésemos un anillo encima del otro. Entonces, cuando justamente estos anillos están muy cercanos uno a otro, por todos ellos circula obviamente la misma corriente, es la misma corriente que va circulando por todo el dispositivo. Esto lo vieron ustedes en su clase de teoría. Lo que encontramos es que el campo magnético es aproximadamente uniforme en el interior del solenoide y en el centro, en el eje del solenoide, es decir, si tenemos un cilindro sobre el que colocamos las espiras, formando este solenoide, en el eje del cilindro, el campo magnético coincide con la dirección del eje, que es lo que se ve acá. Fíjense que el concepto de líneas de campo es el mismo que empleábamos para el concepto de líneas de campo eléctrico. Cuando las líneas están muy estrechamente dispuestas, es decir, están muy cerca una de otras, esto nos indica que el campo o la intensidad del campo es más grande que cuando están más separadas. Entonces acá tenemos un campo magnético más intenso que acá afuera. Miramos las líneas de campo magnético en otra representación. Es esto mismo que yo les estaba diciendo. Fíjense lo cercana que está en una línea a la otra. Esto nos indica de algún modo que el campo es muy intenso. Y acá como empiezan a separarse, indicándonos que el campo es muy pequeño en magnitud. Ahora, cuando tenemos un solenoide muy largo, entonces en el centro del solenoide, en el centro en el sentido, imagínense un cilindro con un cierto radio mucho menor que el largo del cilindro, y nos colocamos más o menos en la mitad de todo ese cilindro, más o menos por acá. En esa región, el campo magnético en el interior es prácticamente uniforme, y en esa región el campo magnético comienza a aproximarse a cero afuera. En el caso de tener un solenoide muy largo, digamos así, infinitamente largo, lo que tenemos es en el interior de un solenoide un campo magnético uniforme, y un campo magnético uniforme que es aquel que en cada punto tiene el mismo valor. Tenemos por dentro, podríamos decir, en cada punto por dentro del solenoide, el vector campo magnético es igual a cualquier otro punto, en dirección, sentido y módulo. Entonces, este dispositivo, que es un solenoide, viene a ser
o hace las veces de lo que en electricidad, qué dispositivo utilizábamos para generar un campo eléctrico. Un campo eléctrico uniforme. Un capacitor. Bien, pero no cualquier capacitor. Un capacitor de placas plano paralelas. Un capacitor esférico, cilíndrico, nos generaba un campo uniforme, pero un capacitor de placas plano paralelas efectivamente genera un campo eléctrico uniforme. Bueno, el dispositivo que genera un campo magnético uniforme es un solenoide. Ahora, nosotros vamos a concentrarnos nuevamente en este tipo de aproximaciones. Y lo que hacemos es esto. Tomamos un cilindro, perdón, un campo magnético, perdón, un solenoide, como este que se muestra en la figura, que genera un campo magnético como este que está indicado. Y fíjense, en el interior, las líneas de campo magnético son todas paralelas al eje del cilindro. Fíjense que lo que tenemos acá es un solenoide, que lo que está haciendo es la corriente acá a la izquierda viene hacia nosotros, sale de la pantalla y entra a la derecha por la pantalla. Entonces tenemos esto como solenoide. Y el solenoide lo consideramos mucho más largo que, si se quiere, el diámetro de este cilindro. Por lo tanto, en ese caso consideramos que el campo magnético en el interior, como les decía yo, tiene la misma dirección, sentido y magnitud, es decir, es uniforme, y que el campo magnético afuera es cero. Esta es la aproximación que vamos a hacer para resolver nuestro problema de solenoide. Vamos a nuestras notas. Fíjense lo Profe, que sucede. Sí, no me queda claro por qué afuera es cero. O sea, no lo veo tan sí. así. A ver. Fíjate, efectivamente el campo magnético, cuando lo vemos así de cerca, no es cero. De hecho, que tenemos estas líneas de campo magnético. Lo que sucede es que cuando hacemos la aproximación de que tenemos una espira circular encima de otra, van a haber compensaciones entre el campo magnético que genera una y la que genera la de arriba y la de abajo. Entonces el campo magnético se va a ir anulando por fuera. Entonces, justamente en el caso este que decíamos, ¿no? De tener como un montón de circunferencias una arriba de otra, y en todas ellas, perdón, circula corriente uniforme. Entonces por fuera, este campo que vamos viendo acá, ¿no? Que es un campo que va saliendo, cuando esto es infinito, eh, eh, quiero decir, cuando acá seguimos teniendo líneas que van para arriba, ¿no? Con corriente y otras que siguen yendo para abajo, esto no termina ni de salir ni de volver a entrar. Y por lo tanto no tenemos líneas de campo. Afuera el campo magnético es cero. Por Bien, supuesto que hablar de un solenoide infinito es una aproximación no real, tanto como lo es hablar de un sistema, de un capacitor de placas plano paralelas infinitas, tampoco es real. Pero cuando hacemos estas aproximaciones, ¿se acuerdan como con las placas? Decimos, el área de las placas es mucho mayor que la distancia que las separa, entonces los efectos de borde se pueden despreciar, que si bien existen, son muy pequeños con respecto al efecto que genera todo el resto de la placa. Lo mismo pasa acá con el solenoide, cuando tenemos un solenoide muy largo con respecto al diámetro del cilindro. Entonces, volviendo acá, fíjense que ustedes pueden utilizar la regla de la mano derecha para ver. Fíjense que en este caso, yo hago el gráfico contrario al que estábamos viendo en el sentido de la circulación de la corriente, es la inversa. Fíjense que la corriente ahora sale de la izquierda y entra por la derecha. Si ustedes ponen su dedo pulgar de la mano derecha indicando cómo circula la corriente, entonces los otros 4 dedos le van a ir indicando hacia dónde está el campo magnético. Y si se fijan, en todos los casos, el campo va hacia adentro del solenoide. Va hacia abajo, adentro del solenoide, perdón. Fíjense, pongan su mano derecha apuntando hacia afuera de la pantalla acá, porque la corriente está saliendo, sale de la pantalla,
Entonces el dedo pulgar sale de la pantalla. Y entonces los otros dedos nos indican por dentro del solenoide hacia dónde va el campo. Ahora, si yo voy siguiendo el sentido de circulación de la corriente va a venir hacia nosotros primero, y fíjense que el campo sigue dando hacia abajo, después va hacia adentro, el campo sigue dando hacia adentro, etc. Después viene hacia atrás, el campo sigue andando hacia adentro, y así, ¿no? Seguimos haciendo todo el tiempo esto. Siempre en todos los casos el campo va hacia abajo. ¿A alguno no le sale? Yo lo estaba viendo, profe, como si yo agarrase, digamos, con mis dedos Está bien, es la equivalente. corriente. Es equivalente a Lautaro, te estaba viendo y está bien, pero para seguir el esquema que yo les había propuesto la clase pasada, para que no se confundan, está bien lo que estás haciendo vos, pero sigo simplemente esta propuesta para no marearlos. Si esa te resulta mejor, hacelo, ningún problema. Ahora, nosotros sabemos que el campo magnético, y esto también, por supuesto, que podemos emplear la ley de Biot-Savart para conocer las direcciones del campo adentro y afuera del solenoide infinito. De hecho, que es lo que deberíamos hacer, que es lo que ustedes hicieron en clases de teoría. Y de esa manera, lo que se hace es encontrar, justamente sin saber la magnitud del campo y sin saber siquiera digamos que el campo es uniforme, las características, lo único que podemos saber, o para lo único que nos interesaría en principio la ley de Biot-Savart acá, es para conocer la dirección del campo magnético. Con la ley de Biot-Savart podemos sacar, por simetría, esto que yo les decía, tomando una espira circular y luego otra arriba y otra abajo, otra arriba y otra abajo, etcétera, de a pares, podemos ver que el campo magnético en el interior de la espira, en cada punto, apunta en la dirección del eje de lo que sería cada una de las espiras. No sabemos, en principio, que es uniforme. Podría tener siempre esta misma dirección y sentido, pero tener un valor en cuanto a magnitud acá, otro acá, etc. Y también podemos sacar que el campo magnético afuera se anula, por esta misma razón que estábamos dando hoy, ¿no? Tomamos de nuevo las espiras circulares y calculamos por lo menos la dirección y el sentido y vemos qué pasa con los campos afuera, empleando simetrías y pensándolo en términos de ley de Biot-Savart sin necesidad de hacer toda la integral. Si no, no tiene sentido hacer la ley de Ampère, que nos va a simplificar esa parte. Entonces, la ley de Ampère la escribimos de esta o esta manera que está acá abajo. Así habíamos arrancado la clase. Y fíjense, partimos entonces de lo que les estaba diciendo. Asumiendo que el campo magnético por fuera, acá y acá, es cero, y que adentro podemos decir que es uniforme o podemos decir que tiene dirección paralela al eje. ¿Ok? Es suficiente con que veamos, como les decía recién, que sepamos que tiene dirección paralela al eje. Entonces, a la integral de línea de campo, fíjense que nos conviene utilizar como espira amperiana. Yo les propongo emplear este rectángulo. ¿Por qué un rectángulo y no una circunferencia? Bueno, porque primero que acá afuera el campo magnético es cero, entonces no importa yo qué figura tenga, el campo va a ser cero. Pero acá adentro sí me importa tener esta forma de un rectángulo. ¿Por qué? Porque tengo una línea paralela al eje y una línea perpendicular y otra línea perpendicular al eje. ¿Qué garantía me da eso? Que cuando yo circule, por ejemplo acá, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no importa, el campo va a ser perpendicular a la circulación. Tanto acá como acá. Y entonces este producto escalar para esas porciones va a ser cero y el producto escalar para esta parte, que sea paralela al eje, me va a dar simplemente el módulo del campo por el módulo del diferencial de L. O mejor dicho, la componente del campo en la dirección del eje
por el diferencial de circulación. Después habrá que ver el signo. Pero fíjense que yo podría haber extendido esto hasta acá. O lo podría haber puesto acá. O lo podría poner justo en el eje. Y vamos a ver qué pasa en todos esos casos. Pero dejemos primero este esquema, ¿no? Esta representación que es semejante a la que yo les mostré hoy. Lo único que cambia acá es que la circulación de corriente es en sentido inverso y por lo tanto el campo, fíjense que acá va hacia arriba. Pero fíjense que acá usamos este lazo, que es otro rectángulo, ahora un rectángulo donde la base es más pequeña que la altura. Y fíjense que de este lado está mucho más cerca de las espiras que el que usamos nosotros acá. Entonces vamos a llamar, para hacer la integral, vamos a hacer una integral por partes. En el sentido, una integral, no por partes en el sentido de la resolución, de una metodología de resolución de integrales, sino que lo que tenemos que integrar es en cada punto de esta trayectoria cerrada, en cada punto de la trayectoria cerrada, tengo que integrar el producto escalar de B por diferencial de L. Como tengo distintos tipos de regiones, fíjense, lo que voy a hacer es, esto es arbitrario, recorro en sentido antihorario. Fíjense, el diferencial de L va acá de derecha a izquierda, acá de arriba a abajo, acá de izquierda a derecha y acá de abajo a arriba. ¿Ok? Ahora, afuera dijimos que el campo es 0, acá el campo es 0, acá el campo es 0 y acá el campo es distinto de 0. Todavía no sabemos cuánto vale. Yo divido en regiones porque región 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque estas dos regiones son horizontales y las recorren en el mismo sentido, pero acá no hay campo y acá sí hay campo. Por eso las distingo. En esta región tengo un diferencial de L distinto al de estas dos. Y así. Si se fijan, por ejemplo, lo que pasa acá afuera, en esta primera región, ¿cuánto va a dar el producto escalar de B diferencial de L acá, 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 etcétera? 0. 0. ¿Cuánto va a valer para la región 2 el producto escalar de B diferencial de L acá, 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 etcétera? 0 también. Pero en este caso 0, porque el producto escalar del diferencial de L por B es 0, no porque B sea 0. Porque son perpendiculares. Efectivamente. Entonces, fíjense que lo primero que yo hago es escribir a este producto en una trayectoria cerrada. Nunca se olviden de esto. Acá está la trayectoria cerrada sobre C. Pero fíjense que acá, por supuesto, que ya no aparecen la trayectoria cerrada. Esto es la integral sobre toda la trayectoria, que lo divido y lo escribo como la suma de todas las integrales por porciones, en la región 1, en la región 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Y lo que voy viendo, como me dijeron ustedes recién, en la región 1 y en la región 2 la integral es 0. En la región 1 porque el campo es 0 afuera, en la región 2 porque B y diferencial de L son perpendiculares para todos los diferenciales dentro de esta región. Este lo dejo, por lo menos no se anula. Y vamos a ver que el 4, el 5 y el 6, es decir, acá otra vez se vuelve a anular, el diferencial de L en este caso va de izquierda a derecha, pero otra vez es perpendicular al campo, por lo tanto la integral es 0 para cada punto de la espira. Luego el campo acá afuera es 0, por lo tanto la integral campo diferencial de L es 0 y lo mismo acá. Es decir, de estos 6 términos me queda solo uno. ¿Cuál es? La integral de B diferencial de L en todos los puntos que están acá, a lo largo de este segmento. Entonces, la integral cerrada de C en toda la trayectoria va a ser igual solamente a la integral de B diferencial de L en la región 3. Todos los otros se anularon. ¿Sí? Y ahora voy a poner las igualdades y justificar las igualdades. Fíjense que ahora pasamos de decir B escalar diferencial de L a decir módulo de B diferencial de L. Acá, ¿qué faltaba? Este producto escalar es
el módulo de B por el diferencial de L por el coseno del ángulo que forman en cada punto. Ahora, si ustedes se fijan acá, cada diferencial de L está yendo hacia abajo y cada campo también está yendo hacia abajo, tiene la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué ángulos forman B y diferencial de L en cada punto de este segmento? 0, Coseno de 0. 1. Bien, esa es la razón por la cual solamente me queda esto y con signo positivo. Si yo hubiese recorrido, que también se puede, en sentido inverso esto, la única diferencia hubiese sido, acá la integral va a ser 0, 0, 0, 0, 0, pero acá yo hubiese tenido un diferencial de L que va hacia arriba y un campo que va hacia abajo, en cada punto de este segmento. Por lo tanto, acá hubiese tenido un signo menos. ¿Ok? Profe, Sí. pero esto yo no sé si es así, pero no es que por convención, siempre que se hacen las integrales de contorno se recorre no en sentido anterior, sino con la superficie hacia la izquierda, digamos. No. Ahora vamos a hablar sobre Ajá. eso. Pueden recorrerlo. Ahora me voy a meter un poquito más en detalle justamente sobre eso porque es sumamente importante. Ustedes pueden recorrer la espiral en el sentido que ustedes quieran. Pueden recorrer en sentido antihorario o en sentido horario. Pero una vez que esto ustedes lo toman arbitrariamente, que es este diferencial de L, ustedes lo determinan arbitrariamente, por ejemplo, quiero recorrer así, como estoy marcando yo, entonces este diferencial de A ya deja de ser arbitrario. El diferencial de A va a tener que estar indicado, fíjense que si yo recorro con mi mano derecha a la espira tal como está el diferencial de L, el diferencial de A va a ser saliente de la pantalla. Acá. ¿Sí? Si yo hubiese recorrido en sentido contrario, que lo puedo hacer, entonces el diferencial de A hubiese ido para adentro. Y eso es lo que nos va a garantizar que no tengamos problemas con los signos, Gastón. Entonces yo puedo elegir el sentido de circulación que quiero, pero tengo que tener mucho cuidado porque una vez que determino o que elijo o que fijo un sentido de circulación de mi espira amperiana, lo que queda determinada es la dirección del diferencial de área. La dirección y sentido. Ahora, entonces, porque B y diferencial de L comparten dirección y sentido para todo diferencial de L en la región 3. Y es importante cada partecito de lo que está acá en la justificación. Porque esto es igual a esto, porque B y diferencial de L tienen la misma dirección y el mismo sentido en todo diferencial de L. ¿Mm? Para cada diferencial de L acá, se cumple esto, porque yo estoy integrando B diferencial de L acá, más B diferencial de L acá, estoy sumando más B diferencial de L acá, etcétera, y por lo tanto me interesa analizar cómo es B diferencial de L en cada uno de esos tramos. ¿Sí? El siguiente paso es decir, ahora el campo magnético ahí adentro tiene el mismo valor en cada uno de estos puntos. En magnitud tiene el mismo valor. Acá, que 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 acá. Supongamos que, yo les decía al principio que la ley de Betti-Savart lo único que me asegura es que para un solenoide infinito, el campo magnético dentro del solenoide tiene dirección paralela al eje. Pero yo les dije que podía tener una magnitud de campo magnético distinta acá, que acá, que acá, que acá. Es decir, a distintos radios por dentro del cilindro, ¿sí? Dentro del solenoide. Pero a iguales radios, a iguales distancias del eje, el campo tiene que ser el mismo. Entonces, el campo acá, 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 en cada uno de estos puntos, tiene que tener la misma magnitud. Y eso hace que yo pueda sacarlo fuera de la integral. Porque B es constante en todos los puntos de la región 3. ¿Y cuánto vale la integral del diferencial de L? Y bueno, vale la longitud de este cilindro, perdón, de este rectángulo, de este lado del rectángulo. Que para mí será L, que es arbitrario, porque esto es
imaginario, ¿no? Esto es una espira imaginaria, la espira amperiana. Entonces pongo L. Con esto tengo resuelto el primer miembro de la ecuación de la ley de Ampère. Tengo resuelto esto. Para mí, para esta espira amperiana, la integral sobre todo este rectángulo va a ser igual al módulo del campo magnético en cualquiera de estos puntos multiplicado por L, por esta distancia. Me queda ahora resolver la integral mu0 por esta integral. ¿Qué es esta integral? La corriente total encerrada por esta espira. Entonces, ¿cuánta corriente atraviesa la superficie, por ejemplo, plana, definida por esta espira? Recuerden por qué digo por ejemplo, porque yo tengo una espira que es rectangular, pero yo puedo tener, por ejemplo, una superficie, ¿no? Es como si yo tuviese, piensen en un globo, y yo pongo en el borde del globo, marco sus bordes, digamos, con un rectángulo. Pero yo puedo tener el globo bien estirado, o lo puedo estirar bien tenso marcando una superficie plana, o lo puedo estirar, o lo puedo deformar. Y todas siguen siendo superficies que tienen el mismo contorno. Todas ellas pueden ser esta superficie. Lo importante es que el contorno sea el rectángulo. Por supuesto que a mí me conviene, en muchos casos, elegir la superficie plana definida por esta espira amperiana. Entonces, si tomo la espira amperiana esta que está acá y una superficie plana definida por ella, entonces, ¿cuánto vale la corriente que atraviesa la espira? Bueno, acá no hay corriente atravesando, solo tengo que contar toda la corriente que atraviesa acá. ¿Cómo puedo encontrar entonces la corriente total que atraviesa a esta espira amperiana? Y creo que aplicábamos en la guía anterior que dependía de la cantidad de espiras que tenga el arrollamiento. Ujú. Y Dame un ejemplo dentro de esta imagen que se ve ahí. Si la corriente que está circulando por el solenoide es I, y sería en cada uno de esos circulitos circula un I. ujú, Así que teníamos que sumar todos los I que circulan por cada uno de los círculos que encierra nuestra superficie gaussiana. O sea, superficie por la cantidad. espira amperiana. Espera, imperial. Bien, perfecto. ¿Se entiende lo que dice Lautaro? Si acá, por ejemplo, hacia nosotros viene esta corriente, pero también viene esta, todas vienen hacia nosotros, no hay ninguna que se compense en el sentido, todas son salientes, todas vienen hacia nosotros, salen de la pantalla. Entonces lo que tengo que sumar es esta corriente más esta corriente, etc. Entonces tengo que decir I multiplicado por la cantidad de veces o la cantidad de espiras que hay en esta longitud. Entonces fíjense lo que hacemos. La corriente encerrada es N por L por I. Es lo que estábamos diciendo, es I multiplicado por la cantidad de veces, la cantidad de espiras que hay en esa longitud L. Si N es justamente el número de espiras por unidad de longitud, el número de vueltas por unidad de longitud, N por L es la cantidad de vueltas que hay en la altura L. Entonces, primer Perfecto. miembro en Bueno, la ley de Ampère, ya te doy la palabra. Primer miembro en la ley de Ampère, segundo miembro, que es esto que está acá,
Fíjense cómo desaparece este L, se cancela, y nos queda que n, que es la pregunta del problema, que es el número de espiras o número de vueltas por unidad de longitud, me va a dar igual a la magnitud del campo magnético dividido mu0 por I. Sí, Lautaro. Ok, entonces ese L es el L de la espira amperiana, Exacto, pero porque yo como quiero saber la cuántas vueltas hay acá. Yo sí, quiero ahí lo vi saber en el dentro gráfico. de la espira amperiana cuánta corriente, digamos, mejor dicho, cuánta corriente atraviesa la superficie definida por la espira amperiana. Por eso es que aparece ese L. Ahora fíjense lo siguiente. Yo de acá saco un valor de n, ¿no? Porque me decía cuánto valía el campo, mu0, I, y resuelvo esta expresión y encuentro, bueno, 397.89 vueltas por cada metro de longitud. ¿Ok? Podríamos pensar que si los aproximamos al solenoide casi como si fuesen círculos, circunferencias una arriba de la otra, en un metro tenemos prácticamente 398 espiras. ¿Ok? Ahora, fijemos ese número, ¿no? Porque eso es parte del dispositivo, es parte del sistema. Eso es parte del solenoide. Yo tengo un solenoide que tiene esa caracterización. Así como cuando hablábamos de capacitores, yo hablaba del área, de capacitores de placas plano paralelas. Hablábamos de la geometría y decíamos qué área tiene cada placa y qué distancia la separa. Bueno, acá para hablar de la geometría, vamos a hablar de la cantidad de espiras, de la cantidad de vueltas que hay por unidad de longitud en el solenoide. Supongamos que es que es ese número dado, ¿no? Este número que está acá, que vale 397.89 metros a la menos 1. Bueno, circula una cierta corriente por acá, ya sabemos la cantidad de vueltas que hay por cada metro de longitud, pero ¿cómo me aseguro que el campo magnético es el mismo? Bueno, si yo hago, en vez de trazar esta espira amperiana, hubiese trazado una espira amperiana donde esto que está acá, este segmento, lo hubiese puesto acá más cerquita, quiero ver qué pasa. Y cuando yo resuelvo las ecuaciones, vuelvo a tener todo exactamente lo mismo. Se van cancelando, se cancelan todas las partes y solo queda esta. Vuelvo haciendo y tengo que hacer exactamente las mismas aproximaciones. Todo sigue siendo válido. Y por lo tanto, fíjense que me va a terminar quedando esta expresión donde el módulo de B va a ser mu0 por n por I. Mu0 es una constante. N es el número de vueltas. Dijimos que depende del sistema, ¿no? Depende del solenoide. E I es la corriente. Por lo tanto, de aquí yo veo que el campo magnético en el interior del solenoide justamente es uniforme. El campo magnético en el interior de un solenoide tiene la misma magnitud, no solo la misma dirección y mismo sentido, sino la misma magnitud en cualquier punto dentro del solenoide. ¿Bien? Entonces, podemos hacer un paralelismo en este sentido con la ley de, perdón, con los dispositivos que generaban campos eléctricos uniformes, que son las placas plano paralelas. Para placas plano paralelas, lo que necesitábamos para hablar de la o para describir la caracterización de la capacitancia, decíamos que era muy importante, o mejor dicho, que esa magnitud, que es la capacitancia, dependía exclusivamente de las condiciones geométricas del sistema, del área de las placas, de la distancia que las separa, en el caso de las placas plano paralelas, y después del material dieléctrico que haya en el interior. Nosotros luego vamos a volver sobre esto, sobre solenoides, porque va a aparecer un elemento del circuito, pero un circuito de corriente alterna, que lo vamos a ver después, que justamente va a estar basado en extraer, en sacarle jugo a las propiedades del solenoide. Y lo que vamos a tener
es una nueva propiedad física, así como explotábamos las características de las placas plano-paralelas con la capacitancia. Vamos a hablar luego de otra propiedad, que es la inductancia, y que va a depender también de la geometría, va a extraer las propiedades magnéticas de ese material, pero también va a depender de lo que tenga en el interior. Pero en este caso, a diferencia del caso eléctrico, lo que va a haber en el interior y que va a modificar a esa propiedad que se va a llamar inductancia, que lo vamos a ver después, es un material que esté adentro, pero que no sea un dieléctrico, sino un conductor. Exactamente lo opuesto. Entonces, la clase que viene nos vamos a concentrar en qué pasa cuando aparece algún material conductor por dentro, porque hasta ahora esto es simplemente un solenoide que en el interior tiene aire, o tiene vacío, ¿no? Aquí en el interior tenemos vacío. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo relleno con una pieza de hierro? Como en el otro caso lo rellenaba con algún material dieléctrico, vidrio, en el caso de las placas plano-paralelas, para hablar de capacitores. Acá vamos a decir después qué pasa cuando al solenoide le introduzco una pieza cilíndrica, por ejemplo de hierro, de un material conductor. Esto ya simplemente para adelantárselos. Profe, antes de que... Bueno, dos cosas, antes de que siga. A mí me chocó un montonazo, digamos, cuando habló de M y dijo que ¿M? M es... Bueno, esa es una N, para mí esa es una M. Ah, la N. Ok. Esa. No sería el número de espiras. Porque me chocó un montón cuando lo dijo así. Eh, A ver, N por L es el número de espiras. Es decir, N por L no tiene ahí va. unidades. N es el número de espiras por unidad de longitud. Ahí está. Eso me chocó un montón. Me quedé con cara de malo un buen rato hasta recién que lo está Porque entonces diciendo. yo puedo decir, si N vale, vamos a redondear este número, 400 por metro, es decir, 400 multiplicado por metros a la menos 1, entonces hay 400 vueltas en un metro. Pero como están una pegada a la otra y separadas por la misma distancia, yo con eso puedo decir, bueno, en medio metro van a haber 200. En 25 centímetros van a haber 100, etcétera. Pero entonces, si yo tengo 25 centímetros de altura en el lado vertical, a ver que lo señalo acá, acá, Sí, y esto ahora vale me cierra, 25 ahora me cierra. centímetros, tendría 100 vueltas. Y si tengo 12,5 centímetros, tendría 50 vueltas, etcétera. Sí, no sé si en el momento lo dijo como número de vueltas o no sé, Es como el pero número de quedé espiras, malo. por eso lo pensé como, Sí, se lo decía así, como si fuesen espiras circulares, apiladas una encima de la otra, y es como la cantidad de espiras apiladas por unidad de longitud. Por eso es cantidad de espiras, es un número adimensional, 5 espiras, 6 espiras, 7 espiras, 50 espiras por metro, por ejemplo. De modo tal que si quiero contar la cantidad de espiras acá, en este segmento, tengo que multiplicar ese n por esta longitud. Porque n tiene unidades de metros a la menos 1 o de distancia a la menos 1. Lo multiplico por unidades de distancia y tengo la cantidad, el número de espiras. Y eso es el número de espiras multiplicado por la corriente, me da unidades de corriente. Porque es un número de espiras, es decir, 5, 7, 25, 80 veces que atraviesa la corriente en este segmento. ¿Mejor, Gastón? sí, ahora sí. Lautaro, vos veo que tenés la mano levantada, no sé si quedó desde hoy o... Sí, que Ok. ¿Alguna otra consulta sobre esto?
Profe, Sí, una duda medio rara me surge de la nada. Si nuestra espira amperiana encerrase tanto la parte del círculo, de la parte entrante como la parte saliente de las espiras, eso daría cero, ¿no? Porque, vos decís algo así, así, claro, así y así. Entonces, veámoslo. ¿Cuánto vale la integral de b diferencial de L en esta porción de la curva o de la espira? cero. Cero porque el campo es cero. De acá hasta acá también cero porque el campo es cero. De acá hasta acá, cero porque son perpendiculares. Y luego 0, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, todo sería igual a cero y tiene que ser igual a toda la corriente que encierra la espira. Entonces Es la igual corriente encerrada es cero en ese caso. y tiene que ser cero. Y pensemos, fíjate que toda la corriente que entra acá sale por acá. Toda la que entra por acá sale por acá. De modo tal que si yo tengo una espira rectangular, todo lo que entró de este lado salió de este lado, todo lo que entró de este lado salió de este lado, etc. ¿Sí? ¿Responde tu duda de esto, Lautaro? Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa que haya quedado pendiente antes de pasar al próximo problema? Dijo que íbamos a analizar qué pasaba si por ejemplo, este lado uno de la imagen Ujú. pasaba justamente por donde pasaba la corriente. Vos decís, eso lo dije la clase pasada, que le respondía a una pregunta. No sé si ahora ya me olvidé. ¿Dijo mm, eso? No, hoy no dije eso, lo dije la semana pasada cuando Lautaro Moragues hizo una pregunta al principio. En realidad no sé, no me acuerdo siquiera si fuese la clase pasada o fue antes de ver estos temas, que le había preguntado qué pasa si en un cable yo no tomo lo que pasa por el cable, en ese sentido por el centro, sino incluyo una porción de cable que pasa dentro del cable. Y vamos a concentrarnos en eso. Ahora vamos a ver, creo si entiendo bien tu pregunta, Gastón, vos querés como meterte dentro del cable. ¿Te referís a eso? Claro, ¿De algún sería modo? como la mitad del cable, Exacto. Bueno, vamos a trabajar con eso algún mismo. problema Ok. de eso. Vamos a ver cómo es el campo o qué sucede dentro de la región por donde está circulando corriente. Por supuesto que lo vamos a hacer considerando algo así. Vamos a tomar una espira y vamos a concentrarnos en cómo es el campo por dentro, por fuera, etcétera, y vamos a analizarlo. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, estos temas no son fáciles, les propongo hacer una pausa, si quieren 10 de 10 minutos. Corto Ok, por acá la profe. grabación.